Tardes, estoy esperando nada, un minutito para los que se vayan conectando así al final y así no se pierde nada, ¿vale? Así que vamos a ser pacientes, un minuto para los más rezagados y ya comenzamos la charla. De todas formas, si vais teniendo dudas durante toda la charla, podéis conectaros a la página web de Se Vive Células Madre en el Facebook, o si no, también podéis preguntar por privado si os queda alguna duda en mi página web de matronaparamí, ¿vale? .com. Y si no, en esta charla al final tendremos 15 minutitos que podéis preguntar todas las dudas que os queden sobre el tema de hoy, que está, no lo preguntéis por el chat, sino intentad preguntarlo abajo en el Zoom. Si movéis el cursor, hay un apartado que pone preguntas y respuestas. Dudas que os vayan quedando, las vais dejando por ahí y así al final tenemos esos 15 minutos que podré ir contestando todas las dudas que vayáis dejando, ¿vale? Vale, pues yo creo que vamos a comenzar. De todas formas, siempre si quedan dudas, ahora lo volveré a repetir. Me voy a presentar, ¿vale? Soy Carla Quintana, soy la fundadora de Matrona para mí. Por eso os decía que la página web, tengo el Instagram, que es Matrona para mí, o la página web, por si tuvieseis más dudas. Os doy la bienvenida a todos a una nueva edición de este curso de preparación al parto streaming, que, bueno, está sponsorizado por Se Vive Células Madre, que para que sepáis lo que es un banco líder en España para la conservación de las células madre, ¿vale? Del cordón umbilical. Entonces, este curso, para los que seáis, algunos estéis repitiendo o algunos os quedó alguna charla pendiente, pero este curso, para que lo sepáis, está compuesto de 4 sesiones. Vamos a hacer una sesión cada semana de diferentes temas y este mes lo vamos a hacer todos los miércoles a las 7 de la tarde. ¿Vale? Sobre este curso de preparación al parto streaming. De todas formas, al final, como os daré una pincelada también sobre la conservación del cordón umbilical, hay charlas aparte todas las semanas con 2 horarios que ahí una bióloga os va a explicar más a fondo cómo se realiza esta extracción, para qué sirve, para que vosotros también os podáis informar bien para decidir, pues al final, si en el futuro queréis conservar las células madre, el cordón, etcétera, etcétera. Bueno, al final de todo os dejaré de todas formas el enlace, o si no también al final os mandarán un email con todos los links para que os vayáis conectando a las charlas y no os perdáis ninguna. Bueno, como sabéis, el cordón umbilical de vuestro bebé pues, contiene las células madre que se pueden extraer ese día del parto. Y conservar, ¿para qué las vamos a conservar? Pues las vamos a conservar para una reserva de salud para el futuro, para tratar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues en eso estamos. Todavía faltan muchos estudios, pero sí que hay estudios, bueno, pues que demuestran y hay casos clínicos de personas que las han utilizado para diferentes enfermedades, o sea que está dando resultado. Y esto, pues bueno, no solo es para el futuro, ya que, por ejemplo, recientemente se han publicado nuevos estudios que, utilizando precisamente estas células madre del cordón umbilical en pacientes que tenían afectaciones pulmonares graves por el COVID, que yo creo que la sesión de hoy de hecho va de eso, ¿no? Del COVID y el embarazo. Pues ¿qué podemos hacer ese día del embarazo, ese día del parto más bien? Pues podemos conservar esas células madre que en el futuro nos podrían ayudar para esa afectación pulmonar que al final yo creo que todos lo hemos escuchado, no hace falta ser sanitarios, pero hemos escuchado que a lo que afecta es a los pulmones, se produce una inflamación muy rápida y eso lo que hace es que tengamos esas neumonías tan graves que acabemos pues muy malitos en la UCI, ¿vale? Más adelante, de todas formas, os daré algún detalle más sobre algunos estudios que hay, lo habréis visto también por las noticias porque están saliendo cosas todos los días. Entonces, esta sesión, para que a todo el mundo le quede claro, trata del COVID y el embarazo y os voy a explicar, entre otras cosas, pues cómo afrontar esta situación y qué medidas tenemos que tomar, sobre todo si cuando tengo que ir al hospital, cuando no, afecta a mi bebé, no puedo dar lactancia, no, etcétera. ¿Vale? O sea, un poco todos los temas que sobre todo vosotros vais proponiendo, sobre todo los que ya a mí personalmente me conocéis pues de otras charlas, de otros sitios, y sabéis que, bueno, yo os voy preguntando y así vamos resolviendo lo que a vosotros realmente os preocupa y os importa y os queréis informar. Antes de nada, vuelvo a repetir por si alguno ha llegado un poquito más tarde, que podéis indicar en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat, porque al final en el chat mucha gente pues os estáis presentando, lo vamos viendo un poco, pero sí que es cierto que para las preguntas y las respuestas
ir abajo, en la zona de abajo de la aplicación de Zoom, hay un link que pone preguntas y respuestas. Podéis ir dejándolas ahí y al final de la charla iré contestándolas pues todas las que me dé tiempo, ¿vale? Sobre todo intentad que sean sobre este tema, sobre el tema de el embarazo y el COVID. Tendremos más sesiones, la semana que viene tendremos una del parto, la siguiente tendremos también una de los cuidados del recién nacido y también tendremos otra de lactancia materna, así que tendréis tiempo para preguntarlo todo, porque como nos metamos hoy y me hagáis preguntas, por ejemplo, de lactancia materna, pues no nos da tiempo a profundizar en este tema que me parece pues bastante importante y actualizado, ¿no? O sea, es algo que está ocurriendo a día de hoy. Bueno, ¿cómo afrontar esta situación? Voy a ir haciendo como preguntas para ir respondiéndolas yo mismo de las preguntas que me habéis ido haciendo. Yo siempre os digo, estad tranquilas, informaros y seguir las recomendaciones. El estar pensando continuamente qué le puede pasar a mi bebé, voy a ir al hospital, me voy a infectar, todo eso hace que os agobiéis mucho más. Entonces, intentad estar tranquilas, disfrutad de este embarazo que al final los padres os merecéis exactamente igual o incluso más, disfrutad de este embarazo que no se vuelve a repetir. Vale, nos podemos volver a quedar embarazadas, pero sí que es cierto que este bebé es único y hay que disfrutarlo como tal, igual que el parto, y dejadlo un poco en nuestras manos. Vosotros tomad vuestras medidas, tened respeto obviamente a este virus, pero sobre todo dejadlo en nuestras manos. Nosotros estamos especializados, vamos a tomar todas las medidas higiénicas, os vamos a hacer test, o sea que no tenéis que estar preocupadas de más, ¿vale? ¿Cuándo tengo que ir? Por ejemplo, esta pregunta es importante. ¿Cuándo tengo que ir al hospital y cuándo no? Muchas mamis lo que estáis haciendo es llamarnos, nos estáis llamando a los hospitales y muchas veces las matronas pues o no damos abasto porque a lo mejor nos han reubicado en otros hospitales en las UCIs o a lo mejor solo estamos haciendo seguimiento de las madres con más complicaciones. Bueno, al final todos estamos intentando dar lo mejor de nosotros, pero a veces no llegamos a todo y os podéis sentir muy abandonadas y me parece un momento importante que necesitáis mucho apoyo y por eso obviamente pues este tipo de charlas, ¿vale? O por ejemplo mi página web o mi Instagram, que todas estas cosas yo os voy subiendo muchas cosas, podéis preguntarme cosas por privado para que vosotros os sintáis lo más apoyadas posibles para que lleguéis ese día del parto lo más informados, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tengo que ir y cuándo no? Bueno, en el primer trimestre, vamos a dividirlo por trimestres. Primer trimestre, hacia las 12 semanas aproximadamente, 10, entre las 8 y las 12, me van a hacer una analítica y una ecografía. Esa sí que es imprescindible, ¿vale? Esa tengo que ir, es mi primera ecografía. No hace falta, por ejemplo, hay muchas mamis que me están diciendo, oye, es que me he quedado embarazada y estoy de 3 semanas. ¿Tengo que ir al hospital para decirlo? No, no tengo que ir al hospital, ¿vale? Me espero un poquito. Obviamente si tengo un sangrado o cosas que voy a decir ahora, pues sí que hay que ir, pero si no, me quedo tranquila en casa y a partir de las 8, 9, 10 semanas cogería mi cita, llamaría a mi centro de salud o a mi sector privado, según quien me lleve el embarazo, y ahí me dirían cuándo tengo que ir. Pero no os frustréis porque a las 5 semanas no podemos hacer absolutamente nada y esperamos un poquito, sobre todo ese primer trimestre, que al final es el que más riesgo tiene de tener algún aborto, cosa que es bastante común, aunque sea un poco un tema tabú, es un tema bastante común. Entonces intentamos no hacer muchas pruebas antes de tiempo porque a lo mejor luego ese feto no llega a las 8 semanas, por ejemplo, ¿vale? Entonces las cosas se hacen y tienen un porqué. Entonces hay que esperar paciente y esperamos hacia las 10 semanas aproximadamente. Cosas que también tenemos que hacer en el segundo trimestre, obligatorio, analítica y ecografía. Me da igual que sea sector privado o público, analítica y ecografía. También muy importante que no nos lo podemos saltar, la vacuna de la tosferina, está recomendada, y la prueba de la glucosa. La prueba de la glucosa se hace hacia las 27, 28 semanas aproximadamente. Si nos diese alterado, en algunos sitios directamente os están poniendo una dieta especial y en otros hacen la curva larga, que sería la segunda prueba de la glucosa, del azúcar. Esas sí que son importantes. No tengáis miedo, estamos viendo que hay padres que no están yendo al hospital, hay mamás que no están yendo al hospital por miedo y se están saltando cosas muy importantes. Entonces, por eso es tan importante esta charla, para que os quede claro lo que sí y lo que no es urgente. Y, por ejemplo, las mamás que sean, su grupo sanguíneo sea RH negativo y el papá sea positivo, hay posibilidades de que el bebé sea positivo. Entonces, nos tenemos que poner una vacuna extra si somos RH negativo, una vacuna extra hacia las 27, 28 semanas, entre las 27 y las 30 semanas aproximadamente. Esa es imprescindible para no tener riesgos en el futuro, si tenemos otro hijo, para no tener riesgos de anticuerpos y demás. Y luego en el tercer trimestre
Vamos a tener la ecografía hacia las 32, 36 semanas aproximadamente, también ahí habría que ir. Vamos a tener el exudado vaginorrectal, que eso qué quiere decir, que alguno me miráis como eso, ¿qué es lo que es? Bueno, pues es una prueba que se coge de la vagina y del recto y es para ver si tenemos una bacteria. Al fin y al cabo la vagina no es estéril, ni mucho menos, tiene muchas bacterias. Lo que pasa es que sí que hay una que es el estrafilococo, que se ha demostrado que puede tener riesgos el bebé de contraer una infección si damos positivo. ¿Dónde se coge esa bacteria? Pues no lo sabemos. ¿No? Hay muchas mujeres que la podemos tener y no nos damos cuenta. Es una de las miles de bacterias que podemos tener. Entonces nos van a hacer esa muestra y simplemente hay que diferenciar que si sale positivo, no pasa nada. El día del embarazo nos van a tener que poner un antibiótico para prevenir ese tipo de infección, un antibiótico profiláctico que se llama, profiláctico es como para prevenir, y si da negativo, pues nada, no pasa absolutamente nada, no tenemos que hacer nada. Lo que sí, esto lo profundizaré un poquito más en la semana que viene, el miércoles que daré la charla del parto, ahí profundizaré mucho más el si rompo la bolsa, si no la rompo, cuándo hay que ir, si doy positivo en el estrafilococo, etc. ¿Vale? Y luego los monitores a partir de aproximadamente la semana 38 también tendríamos que empezar a ir a la consulta. Yo creo que esto queda bastante claro. De todas formas, si no, luego me hacéis las preguntas que necesitéis. Y no son obligatorias y se pueden hacer completamente online o vía telefónica. Los resultados de las analíticas os pueden llamar y decir si hay algo alterado, si os tenéis que tomar algo o no. Los controles rutinarios, pues este tipo de controles para simplemente ver, oye, cómo te encuentras, tómate la tensión en una farmacia, pero todo eso lo puedes hacer tú en tu casa y evitar ir al centro de salud o al hospital. Y la visita, por ejemplo, que también lo preguntáis mucho, es la visita con el anestesista. Al final del embarazo, normalmente hacia las 37 semanas aproximadamente, se suele ir con la analítica del tercer trimestre, se suele ir a una visita a un anestesista para que dé el ok de esa epidural, para ver si nos la podemos poner o no según la analítica, si está alterada o no. Esto no quiere decir que el día del parto no os la podáis poner, pero bueno, lo que sí que estamos haciendo es llevamos la analítica y ese día del parto, normalmente si está alterado, la matrona o el ginecólogo te habrá llamado para decirte está alterado, vamos a tener que repetirla o lo que sea, pero ese día del parto es el que vamos a conocer a nuestro anestesista y nos va a verificar que nos podemos poner esa epidural. Así que esa visita no es imprescindible, ¿vale? Y también hay que tener muy en cuenta que las embarazadas, por ejemplo, infectadas con el COVID, que sean positivas y que no estén de parto, aunque si presentáis síntomas leves, lo que podéis hacer es realizar un aislamiento a domicilio. No hace falta ir al hospital, lo último que hay que hacer es salir fuera de casa para propagar ese virus. Entonces, lo que haremos es, si realmente tenemos todos esos síntomas y no estamos graves, nos vamos a quedar en un aislamiento de 14 días durante 14 días en nuestra casa, ¿vale? Los controles obstétricos pues los harán por teléfono y vamos viendo y os haremos la prueba también para verificar si es positivo, si no, y todas estas pruebas, miles de pruebas que tenéis que al final nos vuelven un poco locos. Bueno, ¿qué medidas de precaución tengo que tomar? Las sabéis de memoria, tampoco voy a profundizar en esto, ¿no? Lavado bien de manos, distancia física, 1,5 metros, 2 metros, evitar tocarse la boca y los ojos y la nariz. ¿Por qué? Porque estamos con los guantes. A mí el uso de guantes personalmente es un arma de doble filo, porque creo que os los ponéis, os confiáis, no sabéis utilizarlos, al final no sois sanitarios, no estáis acostumbrados. Voy tocando absolutamente todo y luego me toco la cara, como si el guante como si no se contagiase. En cambio, si voy sin guantes, sí que es cierto que tengo más precaución porque me da más cosa tocarme la cara y al final es bien lavado de manos, desinfectante y listo. Si voy a lo mejor a un supermercado o voy a lo que sea, pues a lo mejor me obligan a ponérmelo, pero no por ello os confiéis y os toquéis la mascarilla, llevéis la mascarilla por aquí, colgando de una oreja, aquí de colgante, todas estas cosas no sirven absolutamente para nada y lo único que va a hacer es que nos estemos tocando continuamente la cara y nos podemos coger todo ese virus. Los zapatos, por ejemplo, se ha recomendado que se dejen fuera o que se limpien con desinfectante, ¿vale? Bueno, una buena higiene respiratoria, por supuesto, si voy a estornudar, toso, pues obviamente así, todas estas cosas yo creo que las hemos repetido hasta la saciedad, así que lo que sí que es importante es que si tenéis síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, que tengamos como una fatiga, no fatiga de embarazo, de esas de no puedo llenar el pecho de aire al 100%, no, sino me está costando y es que me estoy ahogando. Ese tipo de fatiga es un síntoma para ir más que suficiente para ir al hospital, ¿vale?
Así que eso lo tenéis que tener en cuenta. Y, por ejemplo, otros síntomas que son un poco menos frecuentes, pero que sí que estamos viendo, son la pérdida de gusto y olfato. Y diarrea y vómitos sin ningún sentido. De repente un día me levanto y tengo un poquito de diarrea. Pues eso también son síntomas a tener en cuenta. Y los cuadros menos frecuentes, gracias a Dios, son los de neumonía. O sea que normalmente lo que está pasando es que las embarazadas estáis dando positivo, no todas ni mucho menos, pero la que da positivo es asintomática. Eso quiere decir que puede contagiar, pero no lo sabe porque no sabe que tiene el virus. Entonces es importante que tengáis en cuenta todas estas medidas higiénicas, aunque penséis que no lo tenéis, ¿vale? Bueno, importante otra pregunta, ¿cómo puedo transmitírselo, o puedo transmitírselo a mi bebé con la lactancia materna? Bueno, pues la OMS recomienda mantener esa lactancia materna, tanto para los casos de madres que tengan el COVID como los que no, ya que le estoy pasando esos anticuerpos de la mamá al hijo, se los estoy pasando, y mucha higiene de manos. ¿Qué es lo que hay que hacer si soy positiva? Lo que vamos a hacer, el protocolo de a día de hoy, esto va cambiando, hace un mes hablamos de este tema y las cosas estaban totalmente bastante peor, o sea que estamos viendo un poco ahí la luz, aunque no hay que confiarse, pero bueno, las cosas van mejorando. Sí que es cierto que ahora hay protocolos con más estudios, más firmes, y lo que dicen es, si vamos a amamantar y somos positivos, siempre uso de mascarilla. El bebé va a estar en la cunita alejado a 1,5 metros, 2 metros de mí, se va a tener que encargar de cambio de pañales, baño, del cuidado del bebé. Lo ideal sería, mientras que yo estoy en aislamiento, que se ocupe el acompañante, y cuando vaya a dar el pecho se está recomendando lavado del pecho con agua y jabón normal y corriente, me lo lavo bien, me lo seco, lavado bien de manos y desinfectante y mascarilla. Al bebé no hay que ponerle nada, ¿vale? Si yo hago todo esto, le doy de mamar y una vez que termine, directamente vamos a dar el bebé al acompañante y a nuestra pareja y nos lavamos bien las manos hasta la siguiente toma. O sea, podemos dar el pecho. No nos volvamos locos con el sacaleches, que al final montamos ahí unos cristos tremendos, tenemos una sobreproducción también brutal, o sea que con mucha precaución. Y de todas formas, si tenéis dudas, porque dais positivo, porque no sabéis cómo hacerlo, siempre nos tenéis, yo personalmente pues obviamente os ofrezco mi ayuda y siempre lo podéis ver, subo muchos vídeos, muchos casos, muchas cosas, os contesto por privado, siempre también las consultas y demás en mi Instagram de Matrona para mí, ¿vale? Así que siempre me podéis preguntar ante la duda, podemos coger una consulta o vamos viendo con las diferentes charlas, ¿vale? Bueno, y luego, ¿tengo que ir a urgencias, por ejemplo? Otra de las preguntas es, ¿tengo que ir a urgencias si sospecho que estoy contagiado? Yo creo que esto lo he dejado claro, ¿no? Ten en cuenta que los casos leves tenéis que tener en cuenta que no requieren de un ingreso, así que simplemente aislamiento domiciliario, salvo que tenga las 3 cosas que hemos dicho, que es fiebre que no cesa con paracetamol, tos seca que obviamente me crea dificultad respiratoria, ¿vale? Si no, simplemente llamamos a atención primaria y le comentamos los casos para ver si alguien nos puede ir a hacer el test a nuestro propio domicilio. Bueno, ¿qué síntomas puedo notar y cuáles son motivos para acudir al hospital? ¿Vale? Voy a decir tanto los del COVID como también los del embarazo, importante, ¿vale? Aquí estamos hablando de las 2 cosas, no solo del COVID. Entonces, si tenemos fiebre, tos o dificultad respiratoria, y en cuanto a síntomas obstétricos, si tengo sangrado en el primero, segundo, tercer trimestre, voy a ir al hospital. Sangrado como más de una regla, ¿vale? Siempre lo comparamos con una monedita de 50 céntimos, porque a veces nos llamáis y pensáis que os estáis desangrando y para nosotros es un manchadito muy leve, totalmente normal. Entonces, tiene que ser un sangrado abundante, rojo. Cuando algo está sangrando activamente, es bien rojo, no es marronáceo, así como el final de una regla. Eso es un sangrado antiguo, que no nos importa. Lo que queremos es un sangrado rojo. Entonces, eso sería motivo, sobre todo en el primer trimestre, pero bueno, también en el segundo y en el tercero, si tenemos un sangrado, nos iríamos hacia el hospital. Fiebre que no cesa con el paracetamol, problemas respiratorios, movimientos del bebé, súper importante esto. De todas formas, me meteré bien con el tema de los movimientos, por qué son tan importantes esos movimientos, ¿vale? Si el bebé no se mueve, quiere decir que hay sufrimiento fetal y habría que ver cómo puedo asimilar esa situación, si me tengo que ir corriendo al hospital o no. Os daré unos truquillos en la siguiente charla sobre el parto, sobre lo que tengo que hacer, cuándo ir, cuándo es grave y cuándo no es grave. Y sobre todo también, otra de las cosas que tendría que ir al hospital es si me caigo o tengo algún accidente, ¿vale? Y, por ejemplo, no hay que ir, eso que os quede bien claro,
Cuando expulso el tapón mucoso, cosa que también volveremos a hablar de esto la semana que viene, el tapón mucoso, si lo expulso no pasa absolutamente nada porque no es un parto inminente. Y si tenemos contracciones, por ejemplo, que cesan con el reposo, y si tenemos un sangrado después de una exploración vaginal, cuando nosotros exploramos, toqueteamos el cuello del útero y puede crear un manchadito. Podemos ir al baño después, hacer un pipí, después de ir al hospital, voy a hacer un pipí, me limpio y está como manchado con un poco de flujo como rosáceo. Eso no sería motivo de ir al hospital, lo voy a observar y voy a ver que la segunda, la tercera vez que vaya a hacer pipí, pues oye, esto va a ir a menos. Y también después de las relaciones sexuales, que al final es un poco lo mismo, al final lo que viene siendo las relaciones sexuales con penetración, también modifican un poco el cuello y podemos sangrar un poquito, así que tampoco sería motivo. Observamos bien y si no es un sangrado activo que va más, también, ¿vale? No haría falta ir al hospital. Entonces, ¿qué va a pasar si vamos al hospital? Vamos a colocaros una mascarilla. Personalmente os recomiendo que la llevéis siempre de casa. Yo creo que ahora ya tenemos más acceso a las mascarillas, así que vamos a ir con mascarilla y guantes es completamente opcional. Si sabéis utilizarlos y no os vais a tocar la cara, pues podéis llevar los guantes, pero si no, no hace falta, ¿vale? Y también tened en cuenta que es posible que el acompañante no pueda pasar. Esto está cambiando. Sí que es cierto que hace 2 semanas no podían pasar a ningún parto y a día de hoy los hospitales ya estamos dejando, bueno, yo os hablo los pues 3 hospitales que yo trabajo y algunos que también he oído por ahí, así que cada hospital tiene un protocolo, así que no luego nos tiréis a mí diciendo es que en mi hospital me has dicho que sí y en mi hospital me han dicho que no. Bueno, cada hospital yo lo preguntaría de antemano para tenerlo seguro. Pero estamos empezando a dejar pasar a los que sois negativos al parto y a las cesáreas depende del hospital, algunas sí y otras no, ¿vale? Así que también teniendo en cuenta eso, que a lo mejor el papá tiene que esperar fuera hasta nueva orden, o a lo mejor está durante la dilatación y luego al paritorio pues no acude. Yo sé que es un fastidio y que no es la situación ideal que nos hemos pues pensado, ¿no? en nuestro embarazo, pero la situación todos tenemos que poner de nuestra parte y tendremos que, pues que seguir las indicaciones, ¿no? Todos. Bueno, por ejemplo, ¿cómo será mi parto? También preguntáis si estoy infectada. Bueno, pues al final se sigue atendiendo obviamente como siempre. Nosotros nos vestiremos pues con toda la parafernalia, obviamente para no contagiarnos y la máxima seguridad ante todo. Hay un circuito, de todas formas, en todos los hospitales, hay muchos protocolos que iríais por una zona, tanto si sois contagiadas o no, vais por una zona limpia o una zona que llamamos sucia y obviamente pues no es una indicación y que nadie os diga lo contrario. Si tenéis el COVID, aparte de no ir al hospital, salvo que estéis a término y os pongáis de parto, pero imagínate, me pongo de parto y tengo COVID. Voy al hospital, lo aviso a la primera persona que vea de la centralita, en la urgencia o donde sea, lo avisas. Soy positivo o he tenido síntomas o cualquier cosa, porque a veces no lo decís, normalmente lo preguntamos, pero si no lo decís, a lo mejor os vamos pasando de sala a sala y cuando llegáis a la tercera sala nos decís, por cierto, soy positivo. Y los 3 pobres sanitarios que estaban antes, pues nos hemos contagiado. El problema de los sanitarios que nos contagiemos es que contagiamos a mucha más población y además población más vulnerable. Así que es importante que todos digamos lo que pasa y que no nos dé cosa y que no pensemos, es que si lo digo no va a poder pasar mi marido o vamos a intentar ser muy responsables y a decir los síntomas que tenemos para tratarlos lo mejor posible y también a nuestro bebé. ¿Vale? El tema de la epidural, por ejemplo, también lo hablaré la semana que viene porque es sobre el parto y la analgesia, pero bueno, la epidural no os preocupéis que os la van a poder poner sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tomaremos las medidas necesarias, pero se puede poner también sin ningún problema. Y bueno, ¿qué pasará después del parto si estoy infectada? Pues después del parto, depende de los hospitales. Hay hospitales que están llevando ese bebé a neonatos, le ingresan ahí pues para hacerle un seguimiento, pero lo que estamos intentando, porque es una recomendación además de la OMS, es que el bebé se quede con la mamá, que se quede separado o que el papá, por ejemplo, el acompañante haga el piel con piel y luego las tomas pues nos vayan acercando al bebé hasta que esta situación nos recuperemos. Otra cosa sería que el niño tenga, por ejemplo, patología respiratoria y entonces obviamente pues sí que ingresaríamos al papá, o sea, al niño, ¿vale? Para observarle, tener una observación un poquito más cercana. Sí que se le haría, por ejemplo, la prueba al bebé para ver si lo ha cogido o no, porque ahora os diré un poco si se contagia, si no, cómo se contagia, ¿vale? Pero bueno,
Y le podré dar el pecho, yo creo que esa ya la hemos repasado bien, de todas formas si os quedan dudas me lo decís al final, pero sí, le podéis dar el pecho sin ningún tipo de problema, bien higiene de manos, higiene de pecho, me pasan el bebé, mi mascarilla, una buena mascarilla, por favor, no una reusada ni mucho menos, me pongo al bebé y luego se lo dejo a mi pareja para que se encargue de él hasta que yo dé negativo, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que sí, vamos a hablar un poco también de la vacuna del COVID, pues al final no es cuestión de días ni semanas, mientras tanto pues tenemos que ir buscando soluciones, ¿no? Afecta sobre todo, lo tenéis que tener en cuenta, a los pulmones, que lo que hacen que es que derivan en una neumonía, que lo que hacen es paralizar pues esas funciones respiratorias. Entonces hay estudios, muchos estudios que estamos teniendo ahora con células madre de 8 hospitales, por ejemplo, que es para tratar de mejorar la inflamación pulmonar, como os he dicho al principio, para los que os habéis metido a la charla un poquito más tarde, pues lo que afecta es, lo que hace es inflamar esos pulmones que crean esos problemas respiratorios, ¿no? Entonces están haciendo que además Servive está participando con sus células, con la recogida de los cordones, está participando en esos 8 estudios para tratar de mejorar esa inflamación que es la que hace que al final nos pongamos tan malitos y nos vayamos al hospital. Bueno, las mujeres embarazadas, por ejemplo, esto sí que quiero dejarlo claro, ¿tienen más riesgo de contagiarse de COVID? Bueno, pues los datos disponibles hasta el momento indican que las embarazadas que no tenéis un mayor riesgo de contagio por el coronavirus. Eso hay que tenerlo en cuenta y todo eso está basado en estudios, no es porque me lo esté inventando yo, ¿vale? Entonces, al igual que pueden permanecer asintomáticas, como he dicho durante la charla, como todos nosotros podemos participar, o sea, estar asintomáticas, sí que podemos llegar a tener el coronavirus. Entonces, sin embargo, las mujeres embarazadas, los estudios lo que están demostrando es que una vez que contraen ese coronavirus, que no son más propensas a, pero una vez que lo contraen, sí que contraen infecciones respiratorias que se sabe que hay, y se está demostrando que hay un mayor riesgo de experimentar síntomas graves que una persona que no esté embarazada. Por lo tanto, las mujeres embarazadas se están empezando a tratar como mujeres de población de riesgo de coronavirus, ¿vale? Esto es como, por ejemplo, la gripe, no quiero comparar que sea lo mismo, pero sí que es cierto que por qué a las mujeres embarazadas y a las personas mayores o con una inmunidad deprimida se les recomienda ponerse esa vacuna, porque no quiere decir que os contagiéis más que una persona normal, pero si os contagiáis tenéis más riesgos de que los síntomas vayan a peor y haya más complicaciones. Así que sí que sois una población de riesgo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hablando de todo esto, del cordón umbilical, de la conservación, de todas estas cosas, pues muchas familias sí que es cierto que os estáis planteando pues conservar ese cordón umbilical de vuestro bebé. Y os preguntáis, oye, ¿y puede la sangre del cordón, no? Porque yo también me lo preguntaría, ¿puede la sangre del cordón contener ese coronavirus? Si yo lo tengo, pues se lo voy a pasar a mi bebé. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿La muestra vale, no vale? ¿La tiro, no la tiro? Entonces, bueno, hasta donde sabemos, ahí estamos avanzando mucho, pero hasta donde sabemos, la sangre del cordón umbilical no tendrá coronavirus, ¿vale? Incluso si la madre está enferma y tiene ese coronavirus, en el momento incluso del parto. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, con un virus respiratorio, como este que es el coronavirus, es muy raro que el virus aparezca en la sangre, ¿vale? Y al final lo que estamos cogiendo del cordón umbilical es el tejido y la sangre, pero no se está cogiendo esas funciones respiratorias. Entonces, la sangre del paciente mostrará esos anticuerpos contra ese virus, pero no el virus en sí, ¿vale? O sea, mostrará el que habéis pasado el virus o que lo tenéis, pero no muestra que tengáis el virus en sí en la sangre. Entonces, es extremadamente improbable que ese coronavirus aparezca en la sangre del cordón umbilical. Hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, así también lo indica un estudio, por ejemplo, que a mí me gusta también dar pinceladas de por qué os cuento esto y de dónde lo sacamos, pues así lo está diciendo, ¿no? Un estudio. Lo indica un estudio reciente que está llevado en Wuhan, que sabéis que es donde empezó todo esto, que es en China, sobre 9 nacimientos. Han hecho un estudio que las 9 madres chinas padecían pues esta neumonía con el coronavirus y sus bebés nacieron por cesárea. Entonces, mientras que los bebés aún estaban en la zona del quirófano, pues antes de tener cualquier contacto con esa madre, lo que hicieron es recolectaron pues muestras del líquido amniótico, de sangre del cordón umbilical y muestras de la garganta del bebé. Más tarde, obviamente, también se recogieron muestras de esa leche materna de la madre y todas las muestras dieron negativo.
O sea, para que veáis que el bebé no ha tenido ningún contacto con la madre, porque si la madre está en una cesárea no tiene contacto como tal, cogen al bebé, hacen la muestra en todo esto, líquido amniótico, en la sangre, en la garganta del bebé, y han visto que ha dado negativo. Por lo tanto, si una madre de coronavirus durante el embarazo o incluso durante el parto, en principio, pues no deberíais preocuparos, porque este virus no se presenta en la sangre del cordón umbilical o en los tejidos que son los que vamos a recolectar. Si tenéis decidido de todas formas esa conservación, es que lo que no sé si he dejado claro es que no se pasa por la sangre, es decir, no pasa por la placenta. Al final el bebé, ¿cómo se nutre? ¿Qué es lo que le llega de la madre? Pues le llega todo a través de la placenta, a través de ese cordón umbilical. Entonces están viendo que no hay esa transmisión intrauterina, que lo que haría es que si la madre tiene el virus se lo pasaría al bebé, pero no existe esa transmisión, que es lo que quiero decir con este estudio de China que acabo de comentar, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis decidido conservar este cordón umbilical, pues lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Es importante que sí que verifiquéis, hay muchas empresas que os ofrecen pues muchas cosas y al final lo que tenéis que tener es confianza en esa empresa y sobre todo que os explique todo, que sepáis por qué lo estáis conservando, ¿no? Yo siempre además soy muy clara y los que me conocéis, que habéis estado en más charlas, sabéis perfectamente que a mí me gusta explicar absolutamente todo y el porqué de las cosas. Entonces, que la empresa que decidáis que va a hacer la recogida de ese cordón umbilical, que va a servir para enfermedades futuras, para coger esas células madre, pues que os explique exactamente el qué, cómo, qué pasaría si pasase esta circunstancia o esta, que os lo explique absolutamente todo, ¿vale? Y bueno, de todas formas, para que vosotros quedéis tranquilas, se vive, sí que es cierto que ha incorporado pues, un nuevo protocolo en las recogidas de sangre del cordón y lo que está haciendo está exigiendo todas las madres que ingresáis y que tenéis este servicio contratado, lo que hace es os sacan una muestra a la mamá que se lleva al laboratorio. La mamá tiene su parto y mandamos la muestra. Una vez que esa muestra sale el resultado obviamente de la mamá y pueden pasar dos cosas. Una, es negativo. Bueno, pues si la madre es negativo, obviamente el cordón no se ha infectado. Y la otra opción sería que fuese positivo. Imaginaos que la mamá es positiva. ¿Qué haríamos? Pues ese cordón lo mandamos al laboratorio, que lo mandan al laboratorio y lo conservan ahí durante una cuarentena, que llamamos, para ver si ese cordón, después de esa cuarentena, tiene el virus. Le van a hacer, obviamente, una muestra a ese cordón umbilical que hemos conservado, a esa sangre y a ese tejido, y esa muestra, la mayoría, vamos, el 99,999% va a salir que no tiene el coronavirus. Entonces sería una muestra que la podemos aceptar y la podríamos conservar. ¿Qué pasaría en el caso de que diese positivo? Pues obviamente esa muestra tendríamos que desestimarla y no os preocupéis porque aquí no se paga absolutamente nada por adelantado y si esa muestra no se puede utilizar todo el dinero o el dinero que hubieseis pagado por adelantado porque vosotros queréis pagarlo por adelantado o lo que sea, se devolvería totalmente sin ningún tipo de coste, que esa es una de las preguntas más frecuentes que yo también, pues no me gustaría pagar un servicio que luego no me sirve de nada y no es mi culpa, es porque me he cogido un virus que no es mi culpa, ¿no? Entonces no tengáis ningún problema, pero bueno, que sepáis que se están haciendo estos test, no en todos los hospitales se hacen test a todas las embarazadas y bueno, pues a mí la verdad es que me daría confianza tener un servicio que, oye, voy a llegar al hospital y sí o sí, nada más plantarme ahí, voy a tener ese test para saber si tengo el coronavirus o no. Y también que tengáis en cuenta y os deje un poco calmados que la gente que os recoge el cordón no son mensajeros como tal, sino es gente sanitaria que os va a ayudar pues a rellenar todos los papeles, a ver que la muestra está en perfectas condiciones. Vosotros es muy sencillo, llamáis un número, oye, me lo vienes a recoger que ya he parido. Y a las horas aparece esa persona y os va a explicar todo. Así que por esa parte, de verdad, no tengáis ningún problema, ¿vale? Y bueno, es cierto que cada vez pues sois más las personas que me lo preguntáis. Mi consejo siempre es que os informéis. De todas formas, en 2 minutos que termino un poco con esto, vamos a las preguntas y respuestas, que seguro que hay 100.000, pero que os informéis y que si podáis, pues que lo hagáis, que hagáis la conservación, que va a ayudar tanto para enfermedades del futuro como para también casos clínicos que estamos intentando evolucionar a día de hoy, ¿vale? Pensad que el proceso de extracción no es, vamos, que es indoloro, que no le va a doler al bebé, se hace, lo hacemos todos los días, así que no os preocupéis por esa parte, y muchas veces, de todas formas, esto ya os llevaré a la bióloga, que ella es la especialista, preguntáis por el tema del cordón, el pinzamiento tardío, ¿no? Ahora mismo con el coronavirus, lo que sí que os puedo decir es que no está recomendado el pinzamiento tardío, ya tenga coronavirus o no, ¿vale? O sea que por esa parte, para que también lo tengáis un poco en cuenta.
Y bueno, que eso, que no os preocupéis porque sea doloroso ni para la mamá ni para el bebé, que no afecta absolutamente nada. Y lo que sí que os quería decir es que la conservación del cordón también te da acceso, ¿no?, a acceder a tratamientos del presente, que ya están consolidados, ¿no? Entonces, te da permisos para acceder a ensayos clínicos. Por ejemplo, uno de ellos, para que también sepáis un poco de lo que hablo, la Agencia Española del Medicamento pues ha autorizado un ensayo, esto es de hace, vamos, por no deciros de hoy, que además si alguno ha visto las noticias, ha salido en las noticias que están haciendo en el Hospital del Niño Jesús y en otros hospitales, están haciendo este caso clínico, y entonces este ensayo clínico está ya en la fase 2 para explorar la eficacia del uso de esas células mesenquimales, que bueno, que os sonará un poco a China, pero a chino, pero para que lo sepáis, del tejido del cordón umbilical en los pacientes con afectación pulmonar grave del COVID. O sea que ya estamos con estudios presentes, que obviamente pues se vive, está participando en ello, pero para que lo tengáis también en cuenta, ¿vale? Y bueno, que lo que hace es al final reducir esa inflamación pulmonar tan grave que podemos tener por la afectación de este coronavirus, que yo creo que lo hemos escuchado por todos lados. Así que lo que estamos haciendo es eso, utilizar las células madre del tejido del cordón umbilical. Antes de contestar las preguntas, recordaros varias cosas. Os podéis apuntar a las charlas siguientes, os mandaremos emails, pero bueno, os podéis apuntar a través del Facebook de Se Vive Células Madre. También podéis preguntarme a mí todas las dudas que os queden por privado en mi página web, que es matronaparamí.com, y si no, en mi Instagram, que voy actualizando también muchas cosas, me podéis preguntar por privado las dudas, que es matronaparamí, ¿vale? Y también que sepáis que, por ejemplo, este viernes tenéis charlas sobre la conservación del cordón umbilical como tal, no el embarazo, sino la conservación, para que vosotros informéis sin ningún tipo de compromiso. Es una bióloga, es una especialista, y las tenéis el viernes a las 12 y a las 5 de la tarde. Tenéis dos, es la misma charla, pero se hace en dos horarios para que tengáis más posibilidades de poderlas ver. Y luego las mías que me vais a ver serán 4 sesiones, hoy hemos hecho la primera, y todos los miércoles sucesivos, así, en mayo, a las 7 de la tarde, los miércoles, ¿vale? Y después de todo esto y toda esta charla, que espero que os haya quedado claro, vamos a ir a responder las preguntas, que ya estoy viendo aquí que vais haciendo varias, así que nada, si os quedan dudas, me lo decís sin problema, ¿vale? Una pregunta sobre la donación de las células madre. ¿Se pueden donar en hospitales durante el parto el mes de junio o todo esto está parado por el tema del COVID? Bueno, siempre os recomiendo que os apuntéis a la charla es muy amena, y del viernes con la especialista, porque os lo va a decir, pero vamos, ya te digo yo, por mi experiencia a día de hoy, os vuelvo a repetir que trabajo en 3 hospitales, aparte de trabajar en muchas otras cosas, y estamos sacando el cordón umbilical sin ningún tipo de problema, o sea que no tenemos que esperar a julio, ni agosto, ni nada, se está sacando a día de hoy con toda esta pandemia, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Por eso hacemos el estudio, sacamos la muestra para ver si sois positivas, si no, y para hacer pues una toma del cordón, ¿no?, de las células madre, pues lo más profesional posible y para poderlas utilizar, ¿vale? Bueno, si tienes un parto por la Seguridad Social, no se puede guardar el cordón umbilical, ¿verdad? Todo esto os lo van a explicar. Las que me vais a hacer muchas preguntas, que son ellos los que os van a explicar todo este proceso. Yo la charla de hoy, sobre todo, o sea, hemos hablado mucho del cordón umbilical, pero sobre todo mi información iba un poco al embarazo, qué es lo que tengo que hacer, cuándo tengo que ir al hospital, qué es urgente, no, qué tengo que hacer si lo tengo o tengo síntomas respiratorios o fiebre o lo que sea, ¿vale? Entonces, cosas del cordón umbilical os las van a contestar absolutamente todas con todo el amor del mundo el viernes, ¿vale? Y bueno, ahora que sí es posible salir a pasear, se recomienda a las embarazadas salir a pasear a pasar de los posibles riesgos, teniendo en cuenta que aunque esté mal, tenemos que reutilizar mascarillas. Bueno, hombre, siempre es mejor reutilizar una mascarilla que no llevarla, pero bueno, sí, está totalmente recomendado. Estamos viendo, yo os recomiendo que salgáis a las horas que nos dejan, obviamente, pero bueno, dentro de esas horas siempre hay horas que hay más gente o menos gente, que intentemos ir por sitios que no haya mucha gente, que estemos bien separados y, sobre todo, mascarilla, los guantes, ya os he dicho que si sabéis utilizarlos bien, si no, no hace falta, y luego nos lavamos bien las manos. Os recomiendo que caminéis. Estamos viendo que muchas mamás, hay muchas inducciones a día de hoy, porque las primerizas sobre todo no os estáis poniendo de parto. ¿Por qué? Porque estáis en casa
sin hacer ningún tipo de ejercicio, que no es vuestra culpa. Aunque bueno, hay mamás que ni siquiera tienen ni la pelota o ni siquiera hacen un pilates o un algo en casa que se puede hacer, pero os animo a que salgáis a caminar todos los días y os va a ayudar muchísimo a poneros de parto y intentar evitar ese tipo de inducciones, ¿vale? Así que sí, está recomendado. ¿Es obligatorio dar a luz con mascarilla? Sí. ¿Por qué? Yo sé que es muy incómodo y además es como, respira profundo y la madre te mira como diciendo, no puedo respirar con la mascarilla. Mira, lo del tema de la mascarilla es para protegernos a nosotros los sanitarios y a vosotros también. Porque yo aunque lleve mascarilla, hay partículas que aún así pueden sobrepasarlo. Entonces yo te lo puedo contagiar, yo seguramente, a mí obviamente pues nos hacen las pruebas, pero yo lo puedo seguir cogiendo, ¿no? Entonces, como somos muchos asintomáticos, sobre todo la gente que somos un poco más jóvenes, yo recomiendo 100% que siempre haya que llevar mascarilla, tanto la pareja como tú, vamos, es que es algo obligatorio. Vacuna de la tosferina, ¿cuándo? Estoy de 25 semanas, sobre las 27, 28 semanas aproximadamente, ¿vale? Estoy de 28 semanas y me ha dado la curva corta de la glucosa con una sobrecarga de 130, ¿estaría bien? Bueno, eso, lo de la glucosa, por ejemplo, tenéis un post muy claro con todos los valores en mi Instagram, en el de Matrona para mí lo tenéis ahí, pero de todas formas, eso os lo tendrán que decir, os lo tendrán que comunicar. Si alguien me quiere hacer algo súper personal, tipo me ha salido esta analítica o esto, que me lo pregunte por privado, ¿vale? A través de mi Instagram o de mi página web, los que no tengáis Instagram. Clases de preparación al parto, ¿cuándo iniciarlas? Bueno, las clases de preparación al parto depende si son clases más intensivas, menos intensivas. Yo siempre las recomiendo a partir de las 28 semanas. No me gusta hacer clases, bueno, eso ya es algo creo que un poco personal, pero sí que es cierto que veo que las madres que van a clases de 10 clases, al final se hace súper extenso y nos quedamos con dos cosas. Yo soy mucho más de hacer pocas clases con información buena y muy detallada y que nos sirva. No mucha paja mental y muchas cosas que nos van a ir llenando todos los días de preparación al parto. Así que una preparación al parto pues un poco como esta, ¿no? Que me parece que, bueno, pues que sí que es cierto que está sponsorizado por Sevive y me parece que son charlas súper interesantes porque es como una preparación al parto cortita, pero que ya veréis que la semana que viene tanto el parto, lactancia y cuidados del bebé, yo soy muy concisa y voy a lo importante. Yo no te voy a contar cosas que ya sabes que son obvias, no te voy a contar las cosas que realmente tú vas a llegar a tu casa y vas a decir, ostras, ¿esto cómo lo hago? Ah, mira, Carla me dijo que, ¿vale? O sea que para eso yo soy muy clara y por eso os invito a que atendáis estas charlas, ¿vale? Entonces, a partir de la 28, ¿por qué? Porque menos de las 24 semanas el bebé ni siquiera es viable. Y entonces es mucho más traumático, y además está demostrado, que una mamá que está totalmente comprando absolutamente todo, hablo de mamás, papás, quien sea, compráis todo, preparáis absolutamente todo para un bebé y de repente tenemos un aborto que obviamente no lo deseamos nadie, pero puede pasar, a partir de las 22 semanas o así, 23 semanas, podemos tener un aborto y ese bebé no es viable. Entonces tenemos todo en casa y es súper traumático ver toda la habitación preparada. Entonces siempre digo que a partir de las 24 semanas empecemos ya a pensar en comprar la ropita, empezar a ver cuándo voy a empezar la preparación al parto, que no lo dejéis para el final, físicamente me preparo desde el principio, ¿vale? Así que a partir de eso, 24 semanas, 24, 28 semanas, ¿vale? Es importante, si no tengo ningún síntoma, hacerme el test de coronavirus antes de dar a luz. He oído que quizás lo pongan obligatorio. Es cierto, de momento, por lo que yo he visto en mis hospitales, no, de todas formas, bueno, lo que os he dicho, que si tenéis lo del cordón umbilical, 100% os harían el test. Hay hospitales que lo hacen, pero no muchos, o sea, muy, muy poquitos. Entonces, bueno, pues os aseguráis que si tenéis lo de la conservación del cordón, sí que es cierto que os lo van a hacer sí o sí, ¿vale? Además, los test estamos viendo que tampoco son muy fiables. Ese es el problema que estamos teniendo. Que a lo mejor me sale que no lo he pasado, pero eso no quiere decir que el día del parto no lo tenga, ¿no? Yo puedo seguir pasándolo. Están viendo que hay gente que tiene anticuerpos, que eso pensamos que entonces no lo voy a tener nunca, y hay gente que lo está volviendo a coger. Entonces estamos todos como un poco desubicados con eso, ¿vale? Así que no hace falta ser tan previsor, porque al final del día del parto pues lo puedo tener perfectamente aunque me haya salido negativo, ¿vale? Tengo alergia primaveral y no puedo evitar estar sonándome continuamente, lo cual me genera miedo el pensar que me estoy tocando constantemente la nariz. ¿Algún consejo? Bueno, pues no sé si lo que os diría es que intentéis estar en casa, que salgáis a las horas que menos viento, polen pueda haber en la calle y que obviamente os llevéis el gel
para lavaros bien las manos, pañuelos desechables, nunca utilizar un pañuelo de tela, me lo guardo, lo toco, me lo guardo en el pantalón, me lo vuelvo a poner, sino todo desechable. Si estornudo, pues en el codo, todas estas cosas. Y mucha higiene de manos, mucha, mucha, mucha. Y si me voy, por ejemplo, a rascar la nariz, pues a lo mejor queda un poco raro, pero en vez de con la mano, pues a lo mejor me la rasco un poquito así, ¿vale? Te hacen el test de COVID en el momento en el que personificas en el hospital, que en el que te vas al hospital para parir, ¿se lo hacen a la embarazada y a tu pareja? No, eso es lo que os estoy diciendo, que no, yo creo que eso lo he dejado claro. Simplemente en algunos hospitales se lo hacen y si se lo hacen a alguien sería a la pareja, o sea, a la pareja, a la embarazada, pero a la pareja no. De todas formas, si se lo hacen a la embarazada y da positivo, casi el 100% de los casos, el marido, si ha estado con él, con ella, pues obviamente será positivo. O sea que se lo están haciendo solo a la madre, ¿vale? ¿Podemos salir a pasear? Sí, sí podéis salir a pasear. Yo os lo recomiendo al 100% en las horas más bajas de gente, ¿no? Pero sí os lo recomiendo porque de verdad que es que se están alargando muchísimo, prolongando muchísimo los partos por la falta de movimiento. Están haciendo los test antes del parto, al final me preguntáis mucho las mismas preguntas. Tanto en privadas como en públicas. No lo están haciendo en todos los hospitales. 3 días con un poco de 37 grados máximo, un poco de malestar corporal y dolor de cabeza, más no tengo ningún síntoma. 36 semanas de embarazo. Bueno, pues intenta, obviamente, si no hay síntomas de respiratorios, nos quedamos en casa, paracetamol, y si eso va peor, pues entonces sí que llamaría a mi centro de salud para ver si alguien me viene a hacer el test a mi casa, pero no aparezco así en el hospital diciendo, oye, me duele un poco la cabeza, no. ¿Vale? Si creo que tengo síntomas, siempre me quedo en casa, salvo que tenga algo un poquito más grave. En cuanto a los síntomas, has comentado que un síntoma es la diarrea. ¿Va acompañado de algún síntoma más? No, vómitos y diarrea sin sentido, o sea, no asociados a lo mejor, pues mira, he comido esto y me ha sentado mal, ¿no? Sino de repente me levanto un día sin comer ni nada y de repente tengo diarrea. Es un poco eso, diarrea sin un foco claro. Tanto si tienes síntomas o no en el hospital, ¿te hace la prueba del COVID? No. Estoy en la semana 39 y 4 días y no siento esas contracciones y mi bebé no baja, sigue muy arriba, soy primeriza, ¿es normal? Sí, darle tiempo al cuerpo, si tenemos hasta las 42 semanas para ponernos de parto, a lo mejor nos tienen que inducir, pero bueno, lo que te da tiempo es acudir a la charla de la semana que viene sobre el parto para ver cuándo estoy de parto, cuándo no, y si no, pues en mi Instagram también tienes muchas pautas para ver y mucha información para ver cuándo estoy y cuándo no, ¿vale? En el caso de no presentar síntomas, si llega el día del parto, se hace la prueba, esa es la pregunta estrella de aquí. Antes de dar a luz, el test, no. ¿Hay más probabilidad de parto prematuro en caso de que la madre esté contagiada con coronavirus? Es que no podría decir que sí, no podría decirlo, porque estamos de hecho en uno de los hospitales en los que trabajo, a título personal, estamos intentando hacer un estudio con las mamás que tenemos sobre la rotura de la bolsa, porque estamos encontrando, no lo cojáis como que es un estudio claro y que esté, vamos, lo estamos haciendo nosotras a título personal, ¿vale? Que luego me decís, Carla ha dicho que podemos romper la bolsa, no, pero estamos viendo como a lo mejor algún caso más de rotura de la bolsa y no sabemos muy bien si simplemente nos lo estamos imaginando o realmente lo podemos comparar con el año pasado y vamos a ir valorándolo. Esto los resultados darán dentro de muchos meses. Pero bueno, en cuanto a parto prematuro, en principio, a día de hoy, es que es muy difícil, a día de hoy en principio no, pero tampoco hay tantos estudios, así que no te lo puedo decir al 100%, ¿vale? ¿Por qué no se recomienda el pinzamiento tardío del cordón? Bueno, pues eso os lo resolverá de todas formas mi compañera la bióloga el viernes sobre el pinzamiento del cordón, la conservación y todas estas cosas, ¿vale? El pinzamiento tardío, ¿te refieres a que el cordón deje de latir? Sí, me refiero a eso, ¿vale? No lo hacemos precoz como tal, ni aunque lo conserves ni aunque no, pero sí que es cierto que a lo mejor no se deja ese pinzamiento tan tardío hasta que deje de latir el cordón por riesgos diferentes que podemos tener en cuanto al coronavirus o hasta que tengamos algún estudio que verifique y que nos indique que no hay ningún tipo de riesgo de transmisión entre la madre y el bebé. Como a día de hoy los estudios indican que no hay transmisión, pero hace falta muchos más estudios para que sea una información sólida y que diga 100% de los casos no han contagiado esto a esto, porque algún bebé se ha contagiado y están investigando cómo.
están viendo que por la placenta lo más seguro es que no, sino que se ha contagiado por el simple hecho de la madre cogerlo, sin mascarilla, darle el pecho de una manera pues, no adecuada y un tratamiento posterior al parto que no es el más adecuado, ¿vale? Bueno, ¿por qué no está recomendado el pinzamiento? Bueno, siempre que hablamos del pinzamiento al final es como así la cosa estrella, ¿no? De todas formas, el pinzamiento, bueno, yo creo que tiene que haber más estudios, pero sí que es cierto que estamos viendo también que a lo mejor el pinzamiento tardío, que yo no estoy ni en contra ni a favor, no vamos a entrar ni en mi opinión ni en eso, a mí tampoco me gusta dar mi opinión, sino más bien todo contrastado con los estudios, pero también hay estudios que están diciendo algunos que el pinzamiento tardío hay más casos de ictericia, del bebé que se pone amarillito. Yo no os lo puedo garantizar, no os puedo decir al 100%, pero bueno, para que veáis que hay estudios de todo. Entonces, ellos van ahí luchando y van haciendo más casos y más casos que al final pues darán una respuesta en unos meses o seguramente en unos años sobre el pinzamiento tardío, no tardío, bilirrubina arriba, bilirrubina abajo, todas estas cosas, ¿vale? ¿En qué consiste el pinzamiento tardío? Eso ya lo hemos dicho, en la mayoría de los casos las embarazadas con COVID suelen tener síntomas graves, leves o asintomáticos. La mayoría, casi, vamos, casi todas, asintomáticos, que ese es el gran problema, porque si tú sabes que lo tienes, pues tomas las precauciones, pero si no sabes que lo tienes, pues obviamente a veces nos la saltamos un poquito, a lo mejor no somos tan higiénicos como deberíamos ser. Entonces, ese es el problema que estamos viendo. Por eso hay que tenerle mucho respeto a este virus, sobre todo porque no hay estudios suficientes para saber exactamente lo que está ocurriendo y creo que no los va a haber en mucho tiempo, así que hay que tenerle mucho respeto y mucha higiene, ¿vale? Pero normalmente suelen ser asintomáticas y normalmente el bebé no suele contagiarse casi nunca y no suele tener problemas respiratorios. De todas formas, nosotros lo veremos muy de cerca, les observaremos y haremos un seguimiento pues muy de cerca, ¿vale? A ver, y luego ya las últimas, somos población de riesgo y no podemos teletrabajar, nos tendrían que dar la baja médica por riesgo de embarazo o por incapacidad temporal. Ahí entro en un terreno bastante feo. Eso es cuestión de vuestro ginecólogo. En principio, yo os diría que yo me cogería la baja. Cuanto menos estéis en vuestro trabajo, en el hospital, en cualquier sitio que fuese afuera de vuestra casa hasta que deis salud, yo intentaría evitarlo. Yo creo que los médicos están ayudando con esto y yo veo muchas embarazadas, compañeras mías a lo mejor de los hospitales o de centros de salud que les están dando la baja si saben que están embarazadas. Así que bueno, vosotras intentadlo, que yo creo que al final los médicos de cabecera están siendo bastante comprensivos, sobre todo por la falta de información que tenemos. Podría repetir las pruebas necesarias en el último trimestre, analítica del tercer trimestre, ecografía, cultivo vaginal, vaginorectal, que es el del estreptococo, y anestesista no, ¿vale? Anestesista no es imprescindible. Y las correas, que son los monitores, eso sí, a partir de las 38 semanas aproximadamente, os van a hacer semanalmente, salvo que seáis un caso de riesgo o lo que sea, si todo va bien, simplemente una vez a la semana, ¿vale? ¿Conoces algo en streaming para yoga para embarazadas principiantes? Bueno, todo eso me lo preguntáis por privado, ¿vale? Y yo os doy la información sobre esto, también os puedo indicar un poco sobre la alimentación y demás, todo esto por mi Instagram de Matrona para mí o mi página web, me lo podéis preguntar sin problema, ¿vale? Estoy 32 semanas y la vacuna de la tosferina no me la ponen hasta la 34. ¿Es perjudicial? No, no pasa nada. Normalmente se pone a partir de las 27 semanas, entre las 27 y las 32, ¿vale? ¿Que te la ponen a las 34? Bueno, es un caso muy extremo por esta pandemia, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo ideal sería entre esas semanas que he dicho, 27 y 32 aproximadamente, ¿vale? Pero no te preocupes que no va a afectar ni a tu bebé, ni a ti, ni no pasa nada. Y luego, seguro ahora realizar las clases de parto, seguro como que no, hombre, no nos vamos a contagiar, ¿no? Digo yo, seguro no, yo recomiendo y mucha gente dice, pero ¿hace falta las clases de preparación al parto? Son imprescindibles para poder tener el parto más respetado posible el día del parto, para que al final vayáis informados, que disfrutéis de vuestro embarazo, de vuestro parto, de vuestro posparto, es imprescindible, ya sea por estas charlas, ya sea por diferentes modos que podéis dar online o presenciales cuando empecemos de nuevo, pero es imprescindible. Y bueno, voy a resolver las dos últimas, que como siempre me paso aquí muchos minutos. A ver, ¿en qué fase está previsto reactivarlas? Mi matrona me dijo que depende de la delegación, no del Estado central, ¿es así?
El que reactivar, supongo que las clases de preparación al parto, no tengo ni idea. Ojalá lo supiese. Yo creo que sería rica si supiese todas estas respuestas, todas las preguntas que me hacéis, si supiese las respuestas, yo creo que no las sabe ni el presidente del gobierno, así que no tengo ni idea. Esto va a ir por comunidades y es que tenemos que ir día a día, ¿vale? Has dicho que los primerizos no se ponen en el parto porque no se mueven. En situación normal lo ideal es moverte desde el principio, pero con la pandemia actual, empezar a hacer ejercicio a los 2 meses del parto. Se llega bien para ayudar a... Empezar a hacer ejercicio a los 2 meses del parto. ¿Se llega bien para ayudar a ponerte? Bueno, la pregunta está un poco ahí medio hecha, medio no. Está recomendado el ejercicio desde el principio, el primer trimestre con un poquito menos de intensidad, pero a partir de que todo está bien, nuestras ecografías, desde el principio hay que estar súper, súper activa. Y al final también, así que salir a caminar, que bueno, que podemos salir 1 horita al día, ya mejor que nada, y luego en casa yo no recomiendo muchas cosas de estas de compraros ni nada de esto, a mí no me gusta recomendar muchos productos, pero sí que es cierto que una pelota de pilates te va a salvar para todo. Para el día del parto, estar activa, botar, para hacer pilates, para hacer yoga, para hacer absolutamente todo. Es súper barata, la podéis comprar por internet y la recomiendo al 100%, ¿vale? Y bueno, la última de todas, me han cancelado las clases de preparación al parto. ¿Algo online para prepararme? Bueno, esto me lo preguntáis por privado. De todas formas, sabéis que tenemos las charlas de aquí, ya os lo he dicho, tenemos todas las semanas, tenemos 3 charlas más sobre el parto, lactancia y sobre los cuidados del bebé, así que no os preocupéis, que aquí os daremos una pinceladilla de información y si no, me lo preguntáis por privado también, ¿vale? Y estamos pensando en quedarnos embarazadas. ¿Es mejor dejarlo para más adelante? Bueno, yo creo que nunca es buen momento ni mal momento, así que yo os animo a que todo el mundo se quede embarazado, que no pase absolutamente nada. Nadie te garantiza que el año que viene no sigamos con mascarillas por la calle, así que os invito a que no le tengáis miedo, que le tengáis respeto, pero que no tengáis miedo, que sabéis parir, que sabéis estar embarazadas, sabéis cuidar a vuestros bebés, que no viváis con esa agonía, porque al final luego, en unos meses, cuando todo esto pase, ojalá, os vais a arrepentir, ¿vale? Así que de verdad, confiad en vuestro cuerpo, en vuestro instinto maternal, mucho apoyo, mucha información buena de profesionales y como siempre digo, que estamos hechos para parir, que lo llevamos haciendo toda la vida, así que ¿por qué nosotros ahora, ni con pandemia ni no pandemia, no vamos a ser capaces, ¿no? Así que nada, encantada a los que seáis nuevos por aquí. A los que ya me hayáis visto, espero que no os canse mucho verme en todas las charlas y que nos veamos en las siguientes. Cualquier cosa, de todas formas, tenéis el Facebook de Se Vive Células Madre. La próxima charla este viernes sobre la conservación de las células madre a las 12 y a las 5 de la tarde os mandarán información y para mi Instagram, para que también me sigáis si queréis, para más información sobre todo y para resolver dudas más personales, el de Matrona para mí o la página web matronaparamí.com. Y nada, encantada, que tengáis muy buena tarde y que os queda un minutillo para poder salir a la calle, así que no hay excusas, así que primero aplaudir, quien quiera aplaudir por supuesto, y luego a darse una vuelta. Que tengáis buena semana, nos vemos pronto.